La crónica es un tipo de género que forma parte de la historiografía y que se emplea para explicar una serie de acontecimientos que han tenido lugar dentro de un momento de la historia. Existen muchos tipos de crónicas diferentes según el contexto y que se ha estado explicando, y por eso podemos hablar de una crónica periodística como también de crónicas históricas, literarias, etc. El objetivo principal de la crónica es explicar algo que ha tenido lugar, y para que un texto pueda ser considerado como crónica es imprescindible que el redactor que la escriba haya estado presente en los hechos. Características de la crónica. Es importante remarcar que la crónica es un tipo de escritura subjetiva, es decir, no se trata de una noticia periodística. Al contrario, se trata de una explicación subjetiva. En este sentido, podemos decir que es un relato, ya que narra de forma detallada un suceso determinado. Además que utiliza un lenguaje sencillo, abarca una diversidad de temas y en su escritura es minuciosa. Estructura de la crónica. Aunque una crónica suele ser un subgénero de escritura libre, puede llegar a tener la siguiente estructura. Un título llamativo. Es el que capta la atención del lector para que lea la crónica. Debe tener el cuerpo del texto, es donde el autor narrará los hechos, pero también intercalará su punto de vista y sus opiniones personales. Y finalmente la conclusión, que también es habitual que al terminar esta redacción el autor cree un párrafo a modo de conclusión con todo lo que ha explicado. No debemos confundir noticia y crónica. Para tal sentido, veamos estas diferencias. La noticia es un texto periodístico que ofrece información de actualidad y novedosa, al contrario que la crónica es un texto que forma parte de la historiografía y que no tiene por qué ser actual, puede narrar hechos que ocurrieron hace tiempo. La noticia se difunde mediante medios de comunicación como periódicos, revistas, radios, etc. En cambio, la crónica no necesita ser difundida exclusivamente en estos medios, puede editarse de forma independiente o formar parte de estos medios de comunicación. Por su parte, la noticia debe ser redactada de forma objetiva, porque lo que persigue es describir un suceso que ha tenido lugar. Contrariamente, la crónica combina la narración de los hechos de forma descriptiva con la visión propia del autor, que emite juicios y opiniones. Existen diferentes tipos de crónica de acuerdo al tema al que se aborde. Veamos los principales. La crónica periodística es la exposición o narración de un acontecimiento en el orden en que fueron desarrollados. Son los más habituales en nuestra sociedad y se caracterizan por transmitir, además de la información, las impresiones del mismo cronista. La crónica deportiva es el género periodístico informativo que relata detalladamente un acontecimiento deportivo siguiendo un orden cronológico. A este suele agregarse el comentario o la opinión del cronista. Crónica negra o de sucesos. Estos narran hechos delictivos, de violencia o accidentes o catástrofes. Son los que comúnmente llamamos información sensacionalista. La crónica política narra acontecimientos del mundo político nacional e internacional. Por ejemplo, puede narrar la noticia de la asunción del poder de un nuevo presidente y es convertida en crónica cuando ésta narra todos los pormenores, curiosidades y otros datos importantes relacionados a dicho evento político. La crónica literaria es un género narrativo contemporáneo en el que se ofrece al lector episodios reales o imaginarios, pero enmarcados dentro de un contexto real, narrados mediante las herramientas y recursos literarios, es decir, toma un lenguaje estilizado para la comprensión del mismo. Características de la crónica literaria. Se caracteriza por ser una narración sencilla, de fuerte tono personal, en la que se ofrece un contexto histórico o cronológico como marco de los hechos narrados.
A diferencia de la crónica periodística en la que se cuida la fidelidad de los hechos verdaderos, la crónica literaria aporta descripciones subjetivas que permiten transmitir las perspectivas personales del autor. En algunos casos, como en Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez o en Crónicas marcianas de Ray Bradbury, este contexto sirve más bien de excusa para explorar eventos enteramente ficcionales. Otras aproximaciones, en cambio, como las de Guy Talisi, sirven para dar un efecto más periodístico aferrándose a la vida del personaje real o de eventos comprobables de la historia. Ahora que conocemos qué es una crónica y la diferencia de esta con una noticia, es el turno tuyo de trabajar una crónica literaria. Para esto, guíate en los pasos de cómo escribir una crónica y realiza esta actividad en tu cuaderno en la parte de resúmenes. Espero que la clase de hoy haya sido muy productiva y no olvides de cuidarte, quédate en casa.